ingresarán más. A ver, unos 5 minutos más esperaremos para que se unan. Tiene el examen, me estoy faltando ahora y no puedo faltarme más porque es muy importante mi trabajo allá, a nivel central. Por eso les pedí que hiciéramos a partir de las 2 de la tarde y así cubrimos todo el tema para que yo pueda asistir a mis deberes a nivel central. Y ya me falta más. Vean, a ver, ¿cuántos son? Dentro de 5 minutos. Ya. Parece que no entran muchos, ¿no? Las anteriores clases, ¿cuánto tienen de asistencia? ¿Alguien sabe? Creo que es alrededor de 30 personas, doctor. Sí, muy poco. Me dijeron que con este sistema entran por lo menos 100 personas y después no sé qué enlace hacen para que el resto se... tenga acceso. No sé, creo que tienen que enlazar en Facebook, algo así, me dijeron. Bueno, empezaremos la clase. Aclarados esto, que vamos a hacer una sola sesión, ¿no? ¿Tema? Voy a buscar cómo compartir. Muy bien. El tema de hoy es instrumental quirúrgico, ¿no? Voy a ir pausado y quiero aclararles, es básicamente pura imágenes, son fotografías del instrumental que disponemos y que les va a ser útil cuando llegue el momento del examen práctico, que es generalmente el DECOE, si es que se logra realizar. Entonces, ese es el instrumental que disponemos en la cátedra y con algunas salvedades vamos a empezar. Bien, ¿me escuchan, verdad? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Ya, empecé. Instrumental quirúrgico. Dícese como herramienta para rayos muy delicados, donde no puede hero. Entonces, se utilizan estos elementos. Son el, ¿no?, que se utiliza para hacer algo. El arsenal quirúrgico se dice a todos los instrumentos debidamente identificados, clasificados, y esto es lo más importante, por favor, tomen muy en cuenta, esterilizados, almacenados en vitrinas y listos para su uso. Esto es en un ambiente especial contiguo al quirófano, el arsenal quirúrgico. Se diferencia de una casa importadora de instrumental quirúrgico porque igualmente están clasificados, ordenados, todo, pero no están esterilizados en las importadoras de instrumentos. En cambio, en un quirófano, en un hospital, en un pabellón quirúrgico, tienen que estar esterilizados y listos para ser usados. Vale, para que ustedes se orienten más, cuando se va a operar algo, en una caja de instrumental se lleva lo que se debe llevar: pinzas, tijeras, separadores, etc. En algún momento dado del acto quirúrgico, se requiere de otros instrumentos que no estaban contemplados en esa caja inicial. Por lo tanto, se solicita a la jefa de enfermera
enfermeras encargadas del pabellón quirúrgico, que se pueda disponer de un instrumento en especial o reemplazar por un instrumento que se haya caído, ¿no? Una pinza, una tijera, porque eso no se puede alzar y volver a utilizar. Tiene que traer otro instrumento, pero esterilizado. ¿Ven el puntero? ¿Ven el puntero? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, voy a usar mucho el puntero para enfatizar. Entonces, la jefa de enfermeras del pabellón o del quirófano va a ese recinto donde están estas vitrinas, busca el instrumento que va a necesitar ser reemplazado y lleva recién al quirófano. A ese conjunto de instrumentos, entonces, debidamente clasificados, identificados y esterilizados, se almacenan en vitrinas. A eso se llama el arsenal quirúrgico. Bien, ahora vamos a ver la nominación. Ustedes en el texto tienen toda esta disposición, pero simplemente lo vamos a enfatizar. Los instrumentos se nombran de acuerdo al nombre genérico, funcional, eponímico y figurado. El nombre genérico es, por ejemplo, dice aquí una pinza. Puede ser cualquier pinza. Pinza con cremallera, pinza elástica. Pero por grupos funcionales se va a decir que hay una pinza hemostática. O sea, esa pinza sirve para hacer la hemostasia. El epónimo se refiere al que lo hizo, lo fabricó, lo diseñó. Por ejemplo, la pinza hemostática Halsted. Este señor era un cirujano famosísimo, ¿no? Y también se lo nombra como un nombre figurado por la semejanza con algo. Porque esta pinza hemostática de Halsted es la pinza pequeña, muy pequeña. Y por eso la denominaron pinza mosquito. Hay pinza bayoneta. Hay diferentes nombres figurados. Bien, ahora hablemos de las partes de un instrumento. No sé cómo se admite cuando yo estoy en la pantalla, eso sí que no lo sé. ¿Saben cómo se hace eso? Bueno. Las partes de un instrumento contemplan un extremo proximal, un cuerpo y un extremo distal. El extremo proximal es donde se toma el instrumento. El extremo distal es la que desempeña la función, y entre estos dos extremos está la parte media. En el siguiente gráfico comprenderán mejor. Ahí está. Esta es una pinza. Este es el extremo distal. Esto es lo que realmente determina la función del instrumento. Esta es la parte con la que ha de actuar. Se llama distal porque está lejos de nosotros, que este es el extremo proximal, porque está cerca de nosotros y de aquí es donde se manipula. Y entre estos dos extremos está todo esto que se llama el cuerpo. Está entendido, todos los instrumentos disponen de eso. Sean de esta forma o sean de otra forma que enseguida les presento. En algún momento voy a tener que consultarles si está siendo entendido, ¿no? Los tipos de instrumentos. De acuerdo a la construcción, son los elásticos y con cremallera. Dícese elásticos a este tipo de construcción. Miren, son dos placas que están unidas en el extremo proximal. Y se llaman con cremalleras a la disposición de estos elementos dentados, para que ustedes vean ustedes acá,
hay unas placas que están dentadas y tiene su oponente al otro lado en los que se engranan. En cambio, en estas no hay esa disposición. No hay eso. Entonces van de saber que todo instrumento que tiene estas placas dentadas que se oponen se llaman concremallón, y las que disponen de este tipo de construcción unidas solamente por su extremo proximal se llaman elásticas. ¿Vale? Entendiendo mejor a medida que vamos mostrando los instrumentos. Estos son instrumentos que poseemos en la cátedra, ¿no? La clasificación por grupos funcionales. En el texto hay una pequeña referencia, pero es importante decir que los primeros instrumentos en la clasificación por grupos funcionales están los instrumentos de iluminación. Y hay de dos tipos, los de iluminación externos, que ahorita les explico, y los internos, que luego les muestro. ¿Por qué se llaman instrumentos de iluminación? Porque son los que van a intervenir directamente en el acto operatorio, es decir, en el área operatoria. En el área operatoria. Esta es la pantalla, lo se llama lámpara cialítica, porque está colgada del cielo, ¿ya? Por eso se llama cialítica. Estos ya son más modernos, unos domos cóncavos y tienen 5 focos. Antes era uno solo que tenía la función de un espejo. Esto ilumina directamente al campo operatorio, no ilumina al ambiente, no ilumina al quirófano, ilumina directamente al campo operatorio, o sea, donde se está operando. Cuando se requiere de mayor iluminación, se pide este otro elemento que se llama lámpara cialítica, pero de pie. Esto se transporta, ¿no? Se pone a un lado de la mesa operatoria, con la salvedad que además tiene su propia energía, que hay una batería. Entonces, cuando requiere mayor iluminación de otro ángulo, se lleva esto. Intervienen también en el acto operatorio una iluminación propia que está muy relacionada con la vista directa del cirujano o del que actúa. Este se llama frontoluz. Vean ustedes, es como una lámpara que se pone en la cabeza, en la frente, y donde va a iluminar esto, está viendo con mayor precisión el cirujano. Otro elemento es un espejo frontal, se llama esto, y aquí está la demostración. Vean que eso se pone en la cabeza, es un espejo cóncavo con un orificio central. ¿Y para qué sirve esto? Aquí estamos viendo que está haciendo una acción quirúrgica, digamos, está viendo el conducto auditivo externo, pero si no se puede iluminar, no se ve ahí adentro nada. ¿Cómo actúa este espejo? Aquí al frente, detrás de la cabeza de esta señora, está una fuente de luz. Vienen los rayos, ¿sí? Se reflejan en el espejo cóncavo, concentran la luz e ilumina con mayor precisión. Esos son elementos, instrumentos de iluminación externa, están fuera del cuerpo. Y otro elemento muy importante en las cirugías modernas es el microscopio quirúrgico, ¿no? Porque hay operaciones que se hacen con microscopio. Entonces las imágenes se amplían, pero si no tuviese una fuente de iluminación, este microscopio aquí tiene su propia fuente de iluminación. Está iluminando el campo operatorio. Además tiene un transductor de imágenes. Y vean ustedes que están tratando aquí, ¿qué se llama esto? Que se opacifica. La lente del ojo, donde se produce una catarata.
No van a ver esto si no tiene su propia iluminación, ¿no? No se puede hacer a oscuras. Ahora vamos a ver un poco de los instrumentos de iluminación interna. Se llama de iluminación interna a todo aquel instrumento que se llama endoscopio. Endo adentro, scopium ver. Pero para ver adentro tiene que tener su propia fuente de iluminación. En este ejemplo, aquí este es un laparoscopio, ¿sí? Pero por otra vía están introduciendo una fuente de iluminación. Una vez que se ha esto en las operaciones modernas que se llaman videoasistidas, esto además tiene su traductor, estas imágenes se están llevando a un monitor, y de tal forma entonces que se puede identificar las estructuras que están adentro. Cuando se utiliza este instrumento en la cavidad abdominal, que es esta, se llama laparoscopio. Laparoscopio. Laparos es del abdomen, cavidad del abdomen. Scopium ver. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren ustedes, aquí dice el instrumento, el microscopio, la imagen interna, el monitor y el cirujano. Aquí están los elementos. Y aquí se está viendo la imagen. Están alumbrando dentro de qué? Dentro de una articulación. Ya no necesitaron abrir todo esto, todos los tejidos de la piel hasta el espacio articular, sino que se ve. Pero para que se vean necesitan un instrumento de iluminación. Si va a ir dentro de la cavidad articular, se llama artroscopio. En este otro ejemplo, ustedes pueden ver, aquí está todo el monitor donde el cirujano, que lo está viendo, ya ve lo que está sucediendo ahí adentro. Por ejemplo, aquí dice una úlcera gástrica. Pero este es el elemento, este es el gastroscopio que se pone por la boca, va hasta la cavidad del estómago. Esto ilumina y ahí se da cuenta uno cómo está la alteración de la mucosa gástrica. Si entra al estómago, esto se llamará gastroscopio. Pregunta, si alguien me contesta, ¿cómo se llamará un instrumento que ilumina los bronquios? Broncoscopio, doctor. Muy bien, ya saben, vamos a aprender además a utilizar los prefijos y los sufijos. Scopium es ver, ¿no? Bronco es el bronco, scopium ver dentro. Ahí también se pueden hacer maniobras torácicas, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace, son instrumentos que nos sirven en muchos actos quirúrgicos, pero son instrumentos de iluminación, o externos o internos. Ahora vamos a ir a distribuir pinzas de aislamiento, de acuerdo a la función que tiene. Cuando se opera, vamos a imaginarnos que estamos haciendo una intervención en el abdomen, se delimita en el área de la operación. Imagínense que han de sacarse la vesícula. Y entonces, para que no se contamine, se ponen los campos operatorios. Se ponen dos laterales, uno cefálico, un podálico, y con eso se delimita el campo operatorio. Pero en el acto quirúrgico de tanta manipulación, esos campos operatorios se pueden mover, ¿no? Esto lo van a hacer ustedes en la práctica con sus docentes. Para que no se muevan esos campos operatorios, hay que fijarlos, ¿no? También se llama aislamiento de fijación. Y le ponemos estos elementos. Miren, ustedes son unos ganchos prácticamente ganchos. Estos son de ramas cruzadas, ¿no?
Estas son pinzas elásticas, ambas son elásticas, pero de ramas cruzadas. A esta se llama Kirmison. Se llama pinza de primer campo de Kirmison. Esta es muy similar a esta, pero si ustedes se dan cuenta, esta es de una sola estructura. En cambio, aquí está soldada. Y esta es la pinza Jones o Jones. Y muchos le dicen Kirmison Jones o Kirmison Jones. Estas son las variedades elásticas de las pinzas de Jones. Estas son las pinzas con cremallera. Vean, aquí tienen sus plaquitas dentadas. Esta es la más usada. Se llama pinza de Bacao. Con estos dos ganchos se sujetan los campos operatorios. Y para que no sufra mucho trauma de la pinza de Kirmison, en sus ramas prensoras se ponen dos esferas metálicas también que delimitan que esto no avance mucho, que no vaya más allá de donde debe ir. ¿Sí? Y esta se llama pinza de roedores. Con estas pinzas se delimitan los campos operatorios, se fijan los campos operatorios y por lo tanto no tienen movilidad, se las fija en el cuerpo. A veces se las fija inclusive pellizcando la piel, pero eso es muy traumático. Bien. Ahora vean esta imagen. Estas son, les estoy diciendo que son instrumentos que poseemos en la cátedra y quizás en el examen del ECOE se les pregunte de esto. Por eso traje a la clase. Vean ustedes, es una pinza igual, es grande, es bastante grande, casi el tamaño de esta imagen. Es igual una pinza elástica de ramas cruzadas, pero aquí tienen un detalle, a ver, veremos si podemos. Aquí hay unos dientes, ¿no? Que se enfrentan. En uno está un diente y en el otro dos dientes, de tal modo que cuando se los coloca, se engranan entre ellos. ¿Para qué sirve esta pinza? Esta pinza se llama pinza de segundo campo de Doyle. ¿Cuál es el segundo campo? Cuando hayamos fijado los lienzos sobre la piel y hemos puesto las anteriores pinzas para que sujeten los campos, cuando ya se ha hecho la apertura de la cavidad abdominal, la manipulación, el ejercicio del acto quirúrgico, puede contaminar la pared que va de la piel al peritoneo. Piel, tejido celular, aponeurosis, músculo, peritoneo. Puede haber dentro de la cavidad mucha sangre, a veces hay pus. Y de manipular esa pared se puede contaminar. Entonces se ponen unos lienzos que cubren toda esa pared, desde la piel hasta el peritoneo. Se los tapa a un lado y a otro lado del herida. Pero de tanto manipular también se pueden mover esos campos. En realidad son unas compresas. Y para que no se muevan, se pone esta pinza por debajo de la compresa, pellizcando con estos parte de la piel y cubriéndole con la compresa el resto del cuerpo. Se llama pinza de segundo campo de Doyle. ¿Está entendido hasta acá? ¿O quieren volver? Entendido, doctor. Muy bien. Entendido, doctor. Si hay alguna cosa que cuando yo esté hablando no me escuchan, no me entienden, me interrumpen, me dicen, por favor, repítalo. Bien. Entonces ya hemos visto en el grupo funcional de las pinzas de aislamiento o pinzas de campo. Ahora vamos a ver los elementos de diéresis.
Y diáresis quiere decir dividir, por si acaso, ¿no? No es cortar. El término cortar es tomía, por si acaso, ¿no? Tomía. Pero el término de diéresis es dividir. Y para dividir un tejido, ¿qué se necesita? Pues hay que cortar. Y ahora vienen los instrumentos. Miren ustedes, ¿logran ver la leyenda que está acá? Sí, doctor. Ya. Esta es una de las reliquias que tenemos en la cátedra. Propiedad de la Facultad de Medicina. Este es el famoso escalpelo. Tiene un mango, un cuello y tiene una hoja. Y este es el borde filoso. Con esto se hacían las operaciones. ¿Cuál era el inconveniente? Que cada vez que se utilizaba, iba perdiendo su filo, el borde filoso, y entonces había que afilar. Y antes se esterilizaba en calor seco, y eso también intervenía en que se pierda el filo. Entonces, para que no estén constantemente afilando, modificando, se inventó el bisturí de hoja cambiable, que es este, ¿no? Este es el mango y aquí está la hoja. Esta hoja se saca. Y ahora vamos a ver los diferentes mangos que hay de los bisturí de hoja cambiable. Ahí está. Los más utilizados son el bisturí, o digo el mango de bisturí 4, el 4 largo, el 8, que es muy parecido al escalpelo porque es grueso, el 3 y el 7. Estas tienen unas hojas especiales, el 7 y el 3. ¿Sí? Y el mango 8, el 4 largo y el 4 corto utilizan este tipo de hojas de bisturí. Aprovechamos estas imágenes para indicarles que cuanto más largo es un instrumento, actúa más profundamente. Cuanto más corto es un instrumento, actúa más superficialmente. Este mango 7 es muy fino, muy delgado. Generalmente utilizan los de cirugía plástica. Y este mango 8, que es un mango grueso, se necesita mucha fuerza, generalmente utilizan los traumatólogos, porque a veces hay que hacer cortes hasta de periósteo o tejidos fibrosos, sin cánceres, ¿no?, de huesos, sin cánceres de músculos, etc. ¿Cómo se hace? Se engrana. Esta es la explicación de montar las agujas, les van a indicar sus docentes, ¿no?, cómo se debe hacer. Aquí en esta parte hay unos canalitos donde ingresan estos espacios, ¿no? Entonces, son los mangos de los bisturís de hoja cambiable. Aquí les muestro la imagen de lo que es un electrobisturí. Ven ustedes, tiene un cordón que tiene unos enchufes, tiene un mango, y esto se llama electrodo. Esta es la parte con la que actúa. Y aquí hay dos puntitos, dos botones, que esto se instala a la unidad electroquirúrgica y ahí se da el comando para actuar con estos botones. Cuando se aprieta esto, esta parte corta. Se aprieta esto, esta parte coagula. ¿Cómo actúa por energía calórica esto? ¿Sí? No se debe utilizar nunca en la apertura de la piel.
En la piel se utilizan los otros bisturíes de hoja fría o cambiable, porque como actúa con un medio de energía calórica, esto podría quemar la piel y por lo tanto daría una cicatriz muy hipertrófica de bordes irregulares. Cuando se quiere cortar, ya saben, aprieta este botón y esto corta. Cuando quieren coagular, aprietan este botón y coagulan. Esto es el electrobisturí. Ahora hablemos de otros instrumentos que son del diéresis, son las tijeras. Ambas son tijeras de mayo. Y aquí también vale decir, explicarles, que muchos de los instrumentos tienen esta forma de presentación: rectas y curvas. Generalmente se utiliza, sobre todo esta, para cortar dentro del acto quirúrgico elementos como los hilos de sutura, los drenajes, los drenes, las gasas y todo aquello hermenéutica que hay adentro. Esta sí sirve para cortar tejidos, pero tejidos gruesos, fibrosos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que van a hacer, ambas tienen su función dentro de la actividad quirúrgica. Me olvidé, van a disculpar, que entre las pinzas elásticas y las con cremallera, no sé si pueden orientarse, hay la disposición de estos aros, que son los aros digitales, ¿no? Que se maneja con el dedo medio y con el dedo pulgar. Tengo una imagen de cómo se manipula. Entonces, estos son los aros digitales. Todo instrumento que tiene estos aros se va a manejar con los dedos. Estas son dos tijeras que sirven para cortar tejidos. Esta es la tijera de Metzenbaum, ¿no? Recta. Esta es la Metzenbaum curva. No se corta con esto ningún hilo, ninguna gasa, ningún apósito, ningún drenaje. Esto es exclusivamente para los tejidos. Con esto se puede cortar el estómago, se puede cortar las arterias, las venas, el peritoneo. No se puede utilizar esto para cortar hilos y demás implementos en el acto quirúrgico. Son muy delicadas, ¿no? Vean ustedes, sus ramas siempre son distales, son curvas. Aquí, me equivoqué. Aquí les presento unas tijeras muy especiales. Esta se llama tijera de Lister y esta se llama tijera de Spencer. Aquí tenemos el detalle de esta. Vean ustedes, aquí tiene como una oliva. ¿Igual? Esta tijera sirve para cortar vendas, inclusive en los botiquines de urgencia que se tienen en los automóviles, etcétera, que nos piden. Debía haber esta tijera, porque esto sirve para cortar la ropa en los casos de accidental. Esta oliva hace que no se lastime la piel del paciente, ¿sí? Que si nosotros nos atrevemos a cortar, perdón, voy a retroceder, que nosotros nos vamos a cortar las gasas, etcétera, dentro del cuerpo, la ropa, esta punta muy aguda podría lastimar a la piel o al paciente.
En cambio, con esto, Tolivita sirve para proteger eso, ¿no? Esta tijera, que es Despenser, en el texto van a encontrar que es de Litauer. Son igual, son muy similares, nomás que la Despenser es más gruesa y de la Litauer es más delgada. Pero si ustedes toman el detalle vean acá, una de las ramas tiene una muesca. ¿Para qué sirve esto? Con esto se retiran los puntos de sutura. Cuando se va a retirar los puntos de sutura, esto se engancha al hilo y con eso se corta, ¿no? Para eso sirve una tijera Despenser o Litauer. Cuando estemos en el examen final práctico, vale que si ustedes ponen la Despenser o de la Litauer, vale por igual, porque a veces es muy difícil que la identifiquen adecuadamente. Ya saben que la Litauer es delgada. Aquí tenemos otro instrumento de diéresis y es una tijera bastante grande. La puse en comparación con una pinza de mayor curva. Vean, esta también vean las dimensiones que son. Esta es una pinza muy larga, de ramas muy robustas, para cortar tejidos más gruesos. Esta se llama tijera de Lloyd-Davis. Y a veces igual se utiliza para cortar los esfínteres del recto. La tijera muy gruesa y larga. Otro instrumento de diéresis es esta. Esta se llama legra uterina, ¿no? Esta parte, por el otro extremo, tiene un borde no muy filoso, simplemente que está en un ángulo recto. Aquí esta parte. Con esto se raspa el endometrio del útero. El endometrio del útero. Se utiliza mucho cuando hay abortos incompletos, porque vale aclararles a ustedes que nunca se metan a hacer abortos cuando estén estudiantes y miembros médicos clandestinos, porque a veces no sale en su totalidad la placenta. Y cuando queda un pequeño resto de placenta, es muy sangrante, pero muy sangrante. Entonces, cuando vienen los abortos incompletos, clandestinos, la gente a veces puede desangrarse hasta llegar a fallecer. ¿Qué hay que hacer con esto? Les voy a mostrar otros elementos con los que se actúa. Con esto se trata de raspar todo el endometrio, ¿no? Hasta dar con esa parte de ese resto placentario que provoca la sangre y retirarla. Una vez que se completa el degrado uterino, se retira y se ponen acciones medicamentosas que hacen que se contraiga el útero y por lo tanto produzca una hemostasia. Eso ya van a ver en la materia de ginecobstetricia. Pero es esto. Lamentablemente no tenemos un elemento parecido a esto, pero es como una cucharita, como un cucharón que tiene borde fino. A eso se llama, ¿cómo se llama? Me olvidé. Cureta, ¿ya? Igual es larga, y aquí en vez de tener esto, tiene como una cucharita con bordes filosos, y eso se llama cureta. Miren bien. Ahora vamos a hablar de los instrumentos de la disección. Aquí estamos los clásicos. Ustedes tienen su... en anatomía les han pedido la disposición de estos, que se llaman valentincitos instrumental. ¿Han hecho alguna práctica en anatomía?
¿No han hecho? Sí, doctor. Sí. Bueno, siempre hay estos dos instrumentos. Ambos son elásticos. A esta se le llama la pinza anatómica. Esta pinza es útil para hacer muchas maniobras en todos los tejidos. En todos los tejidos. ¿No? ¿Qué caracteriza? Miren, en su extremo distal tiene unos dientecitos que se llaman estrías. A ver, los veremos más. Vean ustedes, son estrías, pero es un poco limitado. Y también por fuera. ¿Para qué sirven estas estrías? Sirven para tomar el tejido. ¿Para qué sirven estas estrías? Es para tomar de esta parte. Se toma con los dedos para que no se pueda escapar de nuestras manos. ¿Ya? Esta es la pinza anatómica. Y esta se llama diente de ratón. ¿No? Perdón, me pasé otra vez. Y volvemos a ver acá. Vean ustedes, aquí hay un dientecito y aquí hay dos. Este entra entre los dos. Esto sirve para hacer con mayor firmeza un tejido, pero nunca utilicen esto para agarrar estómago, para agarrar pulmón, para agarrar... Entonces se utiliza en tejidos muy fibrosos, como en la poneurosis, y en la piel. Sujeta bien esto en la piel. Nunca se utiliza para agarrar intestino, pulmón, estómago, vejiga, porque esto podría lastimar, ¿no? En cambio, esta sí sirve para hacer toda clase de maniobras. Debía poner una fotografía conjunta de las cuatro para ver que ustedes diferencian. Pero si ustedes toman detalle, vean, estas ramas ya son muy finas, muy delicadas, muy delgadas. Una pequeñita, con pinzas pequeñas, se llaman pinzas Adson. Esta se llama pinza Anki, con dientes, y esta se llama sin dientes. Vean ustedes, a ver, vamos a ampliar. Oh. Y aquí está más explicado lo que le decía. Aquí vean, ustedes tienen dos dientes y aquí uno. Este se encaja entre estos para asir, para tomar, para agarrar el tejido. Porque son pequeñas y son cortas, se utilizan para tejidos delicados. Utilizan mucho los cirujanos plásticos. Y por su tamaño, su dimensión, su longitud, actúan más superficialmente. Aquí les muestro dos pinzas. Una, esta es muy larga, y ustedes vean, aquí tiene como si fuese una cuchara con estrías, el lado opuesto es igual. Esto se llama pinza rusa. Por ser larga, actúa muy profundamente. Y muchas de estas pinzas se las utiliza como pinzas de traspaso. Los docentes les explicarán lo que es pinza de traspaso. Y esta es muy interesante. Bien, y vale aquí también aclarar que las pinzas elásticas pueden ser rectas como esta, pueden ser curvas, que lamentablemente no tenemos, anguladas y en línea quebrada. Vean ustedes, va así, va así, va así, y esto es como la llaman pinza bayoneta, como las bayonetas que utilizan los fusiles, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Esta línea quebrada hace que cuando nosotros tomamos de acá nuestros dedos, lo que estamos haciendo allá se pueda ver mejor y no nos tape la mano para actuar. Se utiliza mucho en otorrinolaringología, sobre todo para poner, por ejemplo, unas cosas, para poner un tapón nasal, ¿no?
Se puede ver bien dónde estamos colocando. A esta pinza se llama pinza Janssen. ¿Esto está entendido? Esta pinza. Sí, doctor. ¿Me comprendieron, no? Entonces, esta línea quebrada hace que facilite mejor la visión distal y no interfiera mucho la mano. Ahora vamos a ir a los instrumentos de prensión. Se llama así prensión, no prehensión con H, por favor. Ese otro tiene otro concepto. ¿Qué es eso? ¿Qué son los instrumentos de prensión? Simplemente sirven para sujetar o agarrar algo. ¿Ya? Y tenemos estas tres ejemplos. Fíjense, esta pequeñita se llama pinza Colling. Estas dos pinzas se llaman pinzas Foerster, pero con la salvedad de que una tiene estrías, extremos, ¿vale? Y otra no tiene. La van a reconocer muy rápido, porque esto se asemeja mucho a una raqueta de tenis. Y esta no, la dicen a veces, tiene un ángulo más pronunciado, a veces le dicen pinza corazón. Y otro detalle que quiero explicarles, aprovechando estas imágenes, que ustedes toman detalle, ven ustedes cómo es la articulación de esta, ¿no? Aquí está el centro del eje, son pinzas cruzadas en Canadá, pero aquí no hay eso. Esta es una pinza de eje desmontable. Se saca, nomás que no tengo la imagen. Una rama se separa de la otra. Eso facilita su limpieza. Cuando esas pinzas de eje desmontable, quiere decir que pueden limpiarse mejor. Y no como estas articulaciones trabadas, se llaman. Vean ustedes que aquí estas tienen siempre cremallera. Perdón, no sé qué hice. Veamos otras. Muy sensible mi tablero. Perdónenme. Vamos al detalle. Vean ustedes que esta rama prensora es de forma triangular, ¿no? Esta se llama pinza Duval. Esta pinza es muy utilizada en cirugía torácica porque puede hacer, es decir, sujetar mejor el pulmón. Y esta se llama pinza Alli. Y es una pinza que tiene unos dientecitos. Ustedes pueden ver los dientecitos. Enfrente es otra. Y aquí hay un espacio. Sirve para agarrar tejido fibrilar, músculos, tendones, etc. Entonces, eso es una pinza Duval y la pinza Alli. Aquí tenemos otros dos elementos. ¿A qué se asemeja esta pinza? ¿Alguien puede decirme? Ya hemos visto hace rato. ¿Con cremallera, doctor? No. A otra. Esta es la cremallera. ¿Diente de ratón? No. De las primeras que les mostré, de los primeros instrumentos que les mostré. Doctora, la de Kirmison Jones. Ah, sí. De la Bacaus. La Bacaus.
Ahora, imagínense que tienen una bancausa y la han estirado. Esta se llama pinza POSI. ¿Para qué sirve? Sirve para tomar el cuello uterino. Por eso es larga. ¿Ya? Para tomar el cuello uterino. Y ahora veamos, se llama clan intestinal de Doyle. Y quiero que ustedes aprecien un detalle. Aquí hay una placa dentada con cremallera, pero en este lado no hay otra placa dentada, sino que solamente tiene un solo diente. Que cuando juntamos o enganchamos este diente en este primer espacio, estos extremos deben estar juntos. Y a medida que avanzamos esto, todas estas ramas se van juntando hasta hacerse uno solo. Esta es una pinza también de eje desmontable. Este se llama clan intestinal. ¿Qué se sujeta? Se sujeta con todo esto. Es atraumática porque no lastima, ¿no? Las capas de estos órganos que son cavitarios, como el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, la vejiga. Entonces, a medida que vamos aumentando, estos extremos son maleables, entonces se van acercando. De ese modo no lastima el órgano. Pero además, ¿sí?, esta pinza funciona como una pinza de hemostasia transitoria. Porque al hacer esto, imagínense, ponemos en un segmento de un intestino delgado y en otro extremo corto ponemos otra, y entre las dos pinzas cortamos el intestino, digamos que tiene un tumor, un cáncer, hemos partido el intestino. Imaginemos que es el intestino, aquí se pone una pinza y aquí otra, y entre esas pinzas se corta, y al cortarse puede sangrar, pero estas actúan reteniendo el sangrado. Entonces esta tiene dos finalidades: es de prevención delicada y también actúa como si fuese de una hemostasia transitoria. Clan intestinal de Doyle. Lamentablemente no saqué bien la fotografía, y las estrías aquí son transversales, así. Cuando las estrías son longitudinales a lo largo de estas estrías, se llama clan intestinal de Kocher. Cuando son transversales se llaman de Doyle. Cuando son longitudinales se llaman de Kocher o Kocher. Bien. ¿He entendido esto, no? Esto. Sí, doctor. Ya saben, me interrumpen nomás si algo se necesita utilizar más. A ver, veamos qué más tenemos. Estas son pinzas de mención. Ahora vamos a las pinzas de hemostasia. Y las saqué por orden de talla. Esta es la pinza Halsted o mosquito. Es muy delgada, muy pequeñita. Esta es una pinza Kell. Y esta es una pinza Crillier o Craig. Ustedes van a reconocer una Craig cuando su extremo distal tenga puntas muy delgaditas, semejantes a una pinza mosquito, pero ustedes van a ver la diferencia de tamaño. En cambio, esta pinza Kelly, un poco más robusta, y tiene un detalle, y ustedes van a entenderme porque aquí viene la figura, se llaman pinzas de hemostasia definitiva. Eso más aclaré. Con estos extremos se toman los vasos que están sangrando. Una vez que hemos agarrado la vena o la arteria pequeña que está sangrando, inmediatamente se tiene que hacer una ligadura con un hilo.
Entonces con eso ocluimos completamente el vaso sanguíneo, se corta el hilo, se suelta esto y deja de sangrar. Hemos hecho una hemostasia definitiva. Pero vamos a ver el detalle de esta pinza. Se llama pinza Kelly. Aquí está. Vean ustedes, tiene estrías, pero casi hasta la mitad de la rama prensora. Después es lisa. De ese modo van a reconocer a la pinza Kelly. Y puede haber pinza Kelly recta, puede haber pinza Kelly curva, al igual que las otras. Puede haber una pinza castil o mosquito recta o curva, una Kelly recta o curva, una Kelly recta o curva. Pero vean el detalle cómo es. No tiene las estrías transversales en la totalidad de la rama prensora. De ese modo se reconoce una pinza Kelly. Estas otras también intervienen. Esta que tiene los dientecitos, como la pinza, dientes de ratón, pero esta es con cremallera, con aros digitales, se llama pinza Kocher, se escribe Kocher. Esta pinza, que tiene como unas olivitas, se llama pinza Pean. Y esta pinza, que es gruesa, esta generalmente tienen en esos estuches de disección, se llama pinza, ¿qué pinzas? Me olvidé. ¿Han leído? Rochester. A veces me confundo y me olvido. Quiero que vean, tiene dientes o estrías gruesas. Esta es un extremo robusto. ¿Ya? Esta es una pinza que la tienen en su estuche de disección, pero generalmente les ponen un estuche, una pinza recta. Todas estas intervienen en las hemostasias definitivas. Aquí voy a hacer la comparación de una pinza Kocher o Kocher y una que tiene la misma disposición, no más que es curva, pero es larga. ¿Ya? Volveremos a ver estos dientecitos, que es lo que más me interesa. Vean acá, estrías más gruesas, es larga la rama, en la comparación de estas estrías más finas. Esta se llama pinza de Faurer. Faurer. Es igual. Y otra vez recalcar. Cuanto más corta es la pinza, más superficial. Cuanto más larga, más profunda. Veamos otro. Hoy ando haciendo mal las cosas. Está entendido en esto, ¿verdad? Hasta ahorita. Son pinzas de hemostasia definitiva. Ahora veamos los instrumentos de exploración. ¿Qué es explorar? ¿Qué es explorar? Bueno, me gusta hacer las clases más participativas. Quiero que se exprese. Explorar. Doctor, Dime. explorar sería como observar, buscar, analizar tal vez. El segundo término es el más apropiado. Buscar algo.
Bueno, entonces esos instrumentos tratan de buscar algo, de explorar algo. Y aquí les presento lo que ustedes hablan muy mal en este sistema que tienen ustedes, de esa navaja que tienen para cortar, y le llaman estilete. Eso no está bien expresado. Este es el estilete, ¿no? Es una barrita metálica, es como un palillo con extremos romos y sirve para explorar orificios, escúchenme bien, orificios y trayectos anormales que se forman en el organismo. Cuando se opera, a veces se producen fístulas, ¿ya? La fístula es un trayecto anormal que va en el abdomen, por ejemplo, desde la cavidad abdominal, va labrándose para que salga algo hasta la piel, y hay un orificio, y a través de eso puede estar saliendo pus o líquido peritoneal. Entonces, cuando sucede esto, se introduce esto muy delicadamente y se va explorando, ¿no?, ese trayecto fistuloso. Con esto se hace, ¿sí?, y se determina que el trayecto fistuloso es rectilíneo. A veces esto entra a la cavidad, se saca una radiografía y este elemento se ve en la placa radiográfica. Bien, uno parecido a esto es esto, esta partecita. Y esto se llama, ¿qué se llama? Esto me olvidé. Tienen también el estuche. ¿Qué se llama? Sonda canalada, doctor. Muy bien. Esta parte sirve para hacer esa exploración. Este canal, por eso se llama sonda canalada, sirve para hacer diéresis sobre sonda, se llama, para hacer apertura de alguna estructura de forma muy delicada. Pero en vez de cortar con el bisturí sobre este canal, se invierte la hoja del bisturí y de skin se corta. Queremos nosotros hacer una diéresis sobre sonda. Imagínense que queremos hacer, a ver cómo puedo representar. Ya, aquí hay un problema. Imaginen que aquí hay un problema dentro de la cavidad o dentro de alguna estructura, que nosotros, por querer cortar con el bisturí, no sabemos lo que hay abajo. Generalmente se utiliza cuando hay operaciones y desfiguración, hay tejidos fibrosos, se pegan los intestinos, toda la pared. Entonces no podemos, en las operaciones, no podemos nosotros arriesgarnos a cortar directamente con el bisturí, sino que se hacen unos ojales muy superficiales, uno acá y otro acá. Y con esto se introduce por esos ojalitos, pero muy superficialmente hasta el otro lado. Y entonces, para no lastimar lo que está dentro, se invierte el bisturí y en este canal se corta. Para eso se llama sonda acanalada. Esta parte, que se llama pabellón, que tiene una ranura, ha dejado de ser utilizado porque antes se utilizaba esta partecita para hacer cortes del frenillo corto sublingual. Hay muchachitos, niños que nacen con un frenillo corto sublingual que no pueden sacar la lengua. Y entonces se utilizaba esto, se ponía en el frenillo ahí y por debajo se hacía un corte. Eso se podía hacer en vivo y en directo, sin anestesia, pero sangraba mucho. Hoy ya no se utiliza. Cuando hay esa patología del frenillo corto y fibroso, se opera adecuadamente bajo anestesia. No van a hacer nunca más esto, ¿no? Y aquí vean ustedes un elemento largo. Vamos a ver en detalle, y está graduado.
en centímetros. Y tiene una punta Roma. Esto sirve para medir el fondo uterino, para medir el fondo uterino. Y si es para medir el fondo uterino, ¿cómo se llamará? Tienen que... Histerómetro. ¿Perdón? Histerómetro. Muy bien. Me gusta que participen porque así aclaramos los términos. Histero, útero. Metro, medida. Entonces, esto se mete a través del cuello uterino, del orificio del cuello uterino, se mete hasta tocar el fondo. Se hacen maniobras muy delicadas. Pero previamente tenemos que tomar el cuello uterino con esa pinza larga, que se llama, que tomaba el cuello uterino. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se llamaba esa pinza que tomaba el cuello uterino? Ya se los mostré hace rato. Esta que era como la pinza Bacaus, pero larga. No atiende. Se llama pinza Pozzi. ¿Sí? Pinza Pozzi. Se agarra entonces el cuello uterino, se jala con esa pinza Pozzi y con esto se introduce muy delicadamente y se mide el fondo uterino. Por eso está graduado, ¿no? Además, vamos a ver enseguida otro instrumento que sirve para completar la maniobra. En tanto, les mostraré esta otra. Vean ustedes este detalle. La pinza así que se llama pinza de Desjardins, sirve para explorar en la pelvis renal, ¿no? A veces hay cálculos ahí con esos detalles. Entonces, esta se llama pinza de Desjardins. Bien. Ahora les muestro esto. ¿Qué se llamarán? No me acuerdo cómo se llaman. ¿Han repasado? Espéculo, doctor. Muy bien. Estos son los espéculos vaginales. Este tiene el epónimo de espéculo vaginal de Cusco y este, no sé, será pues de Machu Picchu, no sé. No conozco el epónimo. Vean cómo se funciona. Estas son las placas que tienen, esto debe entrar dentro del útero. Con este tornillo se va ampliando esta apertura y este tiene dos dispositivos. Se introducen juntos en el introito vaginal, ¿no? Con esto se amplía esto y con esto se amplía más todavía esta apertura. Entonces, lo primero que se hace para esas maniobras, se introduce en el introito vaginal estos instrumentos, se hace la apertura. Después identificamos adentro el cuello uterino, agarramos con la pinza Pozzi y después de jalar con la pinza Pozzi y además por aquí se introduce el histerómetro y ahí se mide. Una vez que se ha hecho la medición en la legra uterina, se le da la dimensión necesaria, la longitud necesaria, para que no vaya más allá cuando se hace el traspaje o el legrado del endometrio. Vean que para esas maniobras se necesita una, que son los espéculos,
se necesita otra pinza que es para tomar el cuello de la pinza Pozzi. Se utiliza el estereómetro para medir el fondo uterino y por último se utiliza la alegra uterina para hacer la acción necesaria. Entonces, aquí están los espéculos vaginales. Ahora hablemos de los instrumentos de exposición. Disculpe. ¿Qué es de exposición o los separadores? Aquí tenemos tres y los más usados son estos. Este se llama el separador de Faraday. Este se llama separador de Rooks y este se llama separador de Richardson. ¿Ven ustedes las diferencias? Este tiene mango, por lo tanto es largo, actúa más lejos. Con estos detalles son los que se ponen en los bordes de la herida y se tiran para un lado para el otro. Siempre estos son separadores dinámicos. ¿Por qué se llaman dinámicos? ¿Alguien me puede decir? Se dicen dinámicos porque necesitan de la fuerza del ejecutante. Quiero separar, y estos vienen por pares. Se pone en un lado de la herida uno de estos, en el otro lado el otro, y se tiran en sentido contrario. De ese modo hay apertura. Estamos exponiendo el área operatoria, exponiendo, pero necesitamos de la fuerza del ejecutante. Tanto esta, Faraday, el Rook o el Richardson, se necesita la fuerza del ejecutante. Porque luego les voy a mostrar los que no necesitan de la fuerza del ejecutante. Faraday, Rook, Richardson. Aquí tenemos otras. Esta se llama de Volkmann, este se llama de Singren. Ven ustedes, aquí tienen unos dientecitos que son de puntas agudas. Las hay Volkmann de puntas romas. Hay de 3 a 6 dientes. ¿No? A ver, lo identificaremos mejor. Vean esto, de 3 a 6 dientes. Pueden ser de punta roma o de punta aguda. ¿No? Este de la Singren parecería que fuese una parte de un separador de Faraday. Son pequeños y por lo tanto actúan muy superficialmente. Sobre todo utilizan los cirujanos plásticos, ¿no? Para hacer muchas de las intervenciones estéticas en rostro, en cara. Separan muy delicadamente. En cambio, esta es una placa metálica larga y se llama valva maleable. ¿Por qué es maleable? Porque ustedes, de acuerdo a la profundidad de donde están trabajando, pueden doblarla. Por eso es maleable, ¿no? Si necesitan un espacio así, doblan esa cantidad. Si necesitan otro así, doblan esa cantidad. Para un lado y para otro lado. Entonces, esta es la valva maleable. Y aquí vienen los instrumentos autoestáticos. ¿Cómo es esto? Este se llama separador de Volkmann, ¿no? Estas ramas son las que entran en el campo operatorio. Entonces se ponen juntitas y por este mecanismo ustedes van haciendo la apertura, van respondiendo a lo que se necesite del campo operatorio. Y lo dejan ahí y por este mecanismo se queda. Ya no utilizan su mano para hacer fuerza. Ya tienen las manos libres. Por eso se llaman autoestáticos.
En cambio, los otros son los dinámicos. Este es el de Balfour, este es el de Gosset, ¿no? Más simple. Estas son las ramitas que entran en el campo operatorio, se ponen juntas, ya les dije, y después se van separando de acuerdo a la necesidad de la exposición del campo operatorio. Hacen la apertura necesaria y dejan de hacer. Estos se quedan ahí en esa posición. Entonces permiten visualizar mejor, exponer mejor el área quirúrgica, el área donde se está operando. Bien, ahora hablemos de los instrumentos de síntesis. Hasta ahora, hasta lo que hemos hablado, está entendido, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Lo Sí, que doctor. debía hacer, me olvidé decirles a ustedes que tomen su texto y vayan piqueando los nombres de acuerdo a lo que les estoy mostrando, para saber qué elementos tenemos en la cátedra. Bueno, como lo están grabando, lo van a repetir. Estos son los portaagujas. Y estos tienen cremalleras. Pero tienen, ¿qué se llaman estos? ¿Qué se llaman? Aros digitales, doctor. Exacto. Y ahora vean ustedes, en este hay los aros digitales. No hay, ¿verdad? No, doctor. Ya. Les voy a mostrar los detalles. Este se llama portaagujas de Mayo. Este se llama portaagujas de Hela. Y este se llama portaagujas de Mati. ¿Ya? A ver, voy a tener que recorrer después. ¿Cómo vamos a reconocer estos? ¿Cómo podrían reconocer si yo les pongo un portaagujas con el resto de todas las pinzas que les he mostrado? ¿Cómo podrían reconocerlo rápidamente entre todos ellos? Entre las pinzas mosquitos, las Halsted, las Kale, qué sé yo, las pinzas Forest, las Corin, todas esas cosas. Se van a dar cuenta que eso es porta cuando las ramas prensoras son cortas. Esto es cortito. Vean, aquí está la articulación. Esto es corto en relación al cuerpo, a todo el cuerpo. Es corto. Y además es robusto, es grueso, quiero decir eso. Vean, entonces fácilmente por su extremo distal ustedes podrían reconocer. Ahora vamos a ver los detalles de las ramas prensoras. Aquí está. Vean ustedes que aquí tiene una mosquita, una depresión. Ese es el portaagujas de May. Dice que con esto se hace mejor, se sujetan mejor las agujas. Aquí están las estrellas, aquí hay una depresión. En cambio, la de Hegar no tiene esto. Tiene estrellas romboidales, porque es así, es así. Oh. ¿No? Ahí van a diferenciar la Hegar de la Mayo. Muchos dicen Hegar Mayo. No sé por qué. Pero quiero ustedes aprovechar este otro detalle. Vamos ahí. Se llama, ¿cómo vamos a liberar una vez que utilizamos esto? Nosotros utilizamos esto con los aros, digo con los dedos. Cuando lo apretamos, ¿cómo lo soltamos? Cuando queremos liberar, después de haber hecho una acción, hay dos tipos. Se llama desencaje, ¿ya? Desencaje para liberar estas ramas. Estos dos y todas las otras pinzas que tienen cremalleras digitales, su desencaje es por torsión. Tengo una imagen y ahí les voy a explicar mejor cómo es eso de por torsión. Pero en cambio en este no.
Este es el detalle. Aquí tiene un solo diente y aquí tiene varios dientes. Y por detrás de estos dientecitos hay una placa, es lisa, es como si fuese una rampla. Cuando queremos liberar, es decir, una vez que hemos utilizado, no podemos separarlo, como en el caso de estos. Hay que separarlo, esto no. Entonces, para liberar, este dientecito viene acá, aprieta, 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 y después va hasta el final y recién se libera. A eso se llama desencaje retrógrado. En cambio, estos se llaman desencaje por torsión. ¿No? Y en un instrumento así, que no tiene aros digitales, tu desencaje es retrógrado. Bien. Ahora vamos a los otros instrumentos de síntesis. Las agujas. Las hay rectas y las hay curvas. Detalles. De ojo abierto y de ojo cerrado. Esto es como cualquier aguja común y corriente. Y a esto se llama de ojo abierto. Tanto las agujas rectas como las agujas curvas de diferentes tamaños, ¿sí?, pueden tener uno de estos ojos. Ojo abierto o ojo cerrado. Creo que tengo una imagen con mejor detalle. Y las puntas pueden ser de este tipo. Se llaman triangulares o cortantes. O de este tipo que se llaman cónicas. Es como una aguja común y corriente. En cambio, este tiene una faceta, es la punta triangular. ¿Ya? Creo que tengo imagen para explicarles mejor. Aquí están los de los ojos. Este es de ojo cerrado, este es de ojo abierto. Por acá, para hacer pasar el hilo, hacemos como una aguja común y corriente, se pasa el hilo a través de. En cambio, en este no. Simplemente se agarra el hilo y se va haciendo progresar y aquí se engancha. Y hay además, esa no pude conseguir la imagen, agujas sin ojo. Vale decir, no tienen ni este sistema ni este sistema. Son las agujas que vienen con hilo incorporado. ¿No? No hay ningún ojo. Los hilos ya están sujetos a la aguja y van y luego se utilizan. Otra vez, ya ando muy mal con esto. Aprieto el botón que no debo apretar. Aquí está el detalle. No sé si se logran apreciar. Esta es la faceta. Esta es una. Por aquí abajito hay otra. Y por atrás de esta hay otra faceta. En cambio, esta es una cónica. Es como si fuese una aguja común y corriente. ¿No? Entonces se llaman agujas triangulares y agujas cónicas. A estas también les dicen cortantes, porque estos bordecitos hacen que corten el tejido. Con estas se utilizan para suturar, digamos, tejidos nobles, estómago, intestino, y estas sirven para piel, para tejidos gruesos. Y aquí tengo un detalle, croquis, donde se puede demostrar que hay agujas rectas y agujas curvas. También las hay medias curvas. Casi no se utiliza esto. Pero el detalle es el siguiente. De acuerdo al segmento del círculo que tienen, las agujas son, fíjense, de 1/4 de círculo, de 3/8 de círculo, de medio círculo y de 5/8 de círculo. Es decir, muy curva, muy curva, ¿no? Esta se utiliza en tejidos muy superficiales. Generalmente esto es para el ojo. Cuando hacen trasplante de córnea, utilizan. Este es el más común que se dispone. Sirve para todo tipo de maniobras.
Y muy curva es cuando se trabaja en cavidades muy profundas, ¿no? Y muy pequeñas. Entonces hay que hacer maniobras para que esto se haga. La medida de las agujas van de un punto al otro, del ojo a la punta, ¿no? O aquí puede ser de 1 centímetro, puede ser de 2 centímetros, de 3 centímetros. De ese modo se miden las agujas. A ver, ¿qué cosas más tengo? Aunque estos elementos pertenecen a sondas, pero siempre se los debe mostrar en el instrumental, porque en la caja que se va a utilizar en un acto quirúrgico, siempre deben haber estos elementos, ¿no? Y se llaman cánulas de aspiración. Esta es metálica y esta es plástica desechable. Esto se conecta a una manguera y se conecta, a una máquina de aspiración, y aquí son los puntitos donde se aspira. ¿Para qué sirve? Cuando se hace lavados, cuando se quiere extraer sólidos, líquidos o colecciones purulentas, hemáticas, cuando se quiere la cavidad abdominal. ¿Saben lo que es la peritonitis? ¿Han escuchado hablar de la peritonitis, verdad? Sí, doctor. Bueno, es una colección de pus que está dentro de la cavidad. Entonces, ¿qué hacemos? Con esto se va aspirando. Cuando ya más o menos se ha aspirado todo, se lava. Esa cavidad tiene que ser lavada. Con agua fisiológica, con agua destilada, esterilizada, se pone a la cavidad. Y con esto se va retirando hasta dejar limpia la cavidad. Entonces, siempre tiene que haber en una caja para cualquier cirugía, sea abdominal, sea torácica, ¿ya? Se llama cánula de aspiración de Jankow, metálica y plástica. Bien. Ahora vamos a ver la manipulación. Aquí está. Vean ustedes cómo se debe manejar un instrumento que tiene aros digitales. En uno de los aros va el pulgar y en el otro de los aros va el dedo anular. Creo que dije medio, ¿no? Okay. Me van a disculpar. Esta es la manera correcta y estos dedos sirven de apoyo. Aquí está engranado, está aquí los dientecitos uno con otro. Cuando les dije que es por torsión, para liberar, para que se abra esta parte, ¿qué van a hacer? Con este dedo y con este dedo van a hacer que se junten los dos cremalleras, las dos placas, van hasta el último dientecito. Con este dedo empujan para abajo y con este dedo empujan para arriba. Es como si lo estuviesen torciendo y recién se va a liberar esto. A eso se llama desencaje por torsión. En cambio, en el portaagujas de Matthew es desencaje, ¿cómo les dije que se llama? Desencaje retrógrado. Retrógrado, exacto. Entonces tienes que ir hasta el último diente y luego cuando estás por el último, se libera. En cambio en estos no, tienes que juntar los dientecitos. Esto empujas para abajo y este empujas para arriba, como si estuvieses haciendo la maniobra de torcerlo y ahí se libera, ¿no? Muy bien, vamos al otro. ¿Cómo se manipulan los instrumentos elásticos? De ese modo, ¿no? Es como si estuviesen agarrando más o menos un bolillo. Vean ustedes que este dedo está agarrando las estrías externas. Eso sirve para que no se escape la pinza.
En cambio, estas estrías en las ramas prensoras son para agarrar el tejido en el que estemos actuando, ¿no? Se llama también dinámico esto, porque nosotros tenemos que hacer que se aproximen estas dos ramas para tener su acción. Cuando nosotros no hacemos esto va a estar abierto. La manera de tomar un bisturí es igual que un bolígrafo, ¿no? Entonces vean ustedes que estamos agarrando, aquí está el bisturí, la hoja del bisturí. Generalmente se empieza de una forma vertical, parada. Esta puntita tiene que estar en el inicio de la posible incisión que hagamos. Cuando está clavada esta punta, recién inclinamos para que este borde cortante, vamos haciendo la trayectoria y hasta aquí, y luego otra vez lo ponemos verticalmente. De ese modo, se manipula los mangos de bisturí. Muy bien. Creo que es la última imagen que tengo. Sí. Exacto. Muy bien. Ahora quiero tener no unas preguntas. Ustedes van a repasar el texto, les he dado los elementos que tenemos en la cátedra, pero para los exámenes entra todo el conjunto. Como por ejemplo, hay una tijera muy especial que se llama tijera de Dandy, que sirve para cortar la dura madre. Y hay otra tijera que se llama de Taylor, que sirve para cortar el resto de las meninges. La dura madre es más gruesa, ¿no? El resto se puede cortar con otra tijera de Taylor o Taylor. Son más específicos. Eso está en el texto. Pero para, no sé, apuntarles. Lo que quiero saber de ustedes es una expresión de la valoración de este sistema que les he dado. ¿Les sirve? ¿Es comprensible? Porque para mí la opinión de ustedes hace que yo pueda modificar un mejor proceso didáctico. ¿Ya? Quiero saber si es comprensible, qué opinan sobre esta forma de presentación, ya que estamos a distancia. Quisiera escuchar algunas opiniones. Doctor, Dime. yo quería decir que se ha entendido muy bien la clase y por otro lado me parece muy didáctico para el tema que hemos abordado y muy apropiado ver las imágenes y que usted nos vaya describiendo. O sea, has comprendido, ¿no? Lo único que falta es tocar el instrumento. Pero como lo tienen grabado, ustedes vean cuando los les mostremos ya de forma material, lo van a poder reconocer fácilmente. Estos son todos los instrumentos que nosotros tenemos en la cátedra. En algún momento quizás se nos perdió alguna pinza, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que más tenemos. Y esto les va a servir para el examen práctico, final práctico, en el ECOE. Ahí ustedes van y reconocen. Espero que les haya sido útil. No sé si el método no solamente debe de las emociones, sino el contexto de la pronunciación, de la didáctica oral estaba adecuada. Es comprensible. Hablo algo que sí es entendible o es muy confuso lo que hablo. Es entendible, doctor. Y con las imágenes fue mejor. Bueno, eso me sirve para ver. He tenido que inventarme cosas durante 2 años por esta cuestión de la pandemia y esta educación a distancia, pero he tratado de hacer lo más didáctico posible y que sea entendible para ustedes. Muy bien, gracias por su atención. Lo único que les recomiendo es que por favor estudien. Lo único que nos va a librar de todo es el estudio.
y nunca hagan trampas. Les pido, por favor, estudien, 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 repasen y repasen, porque es lo que han escogido ustedes, es una profesión de muy alta sensibilidad social, es humana, se actúa sobre gente humana, no sobre cosas. Y nuestra responsabilidad en la profesión y en el orden civil está que siempre hagamos lo mejor que podamos. Además, tenemos que cuidar todo lo que tenemos. Estén vacunados, cuídense mucho, no transgredan las normas de bioseguridad, háganse vacunar y sean honestos en su vida, no hagan trampa. Eso también nos va a liberar como sociedad. Gracias por su atención, gracias por su comprensión y hasta la nueva clase que daré, no sé cuándo me toca. Adiós, muchachos.